Los icebergs. A lo largo de la historia a la gente siempre le ha gustado los misterios, recopilar información sobre estos y exponerlos al público para que más gente se interese por el enigma para intentar resolverlo, pues, por naturaleza somos curiosos e intentamos comprender todo lo que podemos, aunque a veces nos demos de frente contra un callejón sin salida. En Internet, en los últimos años, se ha popularizado un formato para compilar misterios acerca de un tema. Estos son, cómo no, los icebergs. De esta forma podemos tener los misterios o datos poco conocidos e inquietantes en un sketch visual, del cual podremos desgranar cada punto hasta llegar a lo más hondo. Lo más oscuro y desconocido que yace en las profundidades. Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, esta vez, en uno muy especial, y, es que, a este proyecto le tengo mucho cariño por todo lo que ha implicado llevarlo a cabo. En esta ocasión no vengo solo, sino que acompañado de una persona muy especial y que ha significado mucho para la comunidad. Dejaré que se presente él mismo. Buenos días, tardes o noches a todo el mundo, me presento. Fui uno de los usuarios más populares y reconocidos de la comunidad. A lo largo del tiempo he tenido varios nombres como Argentina, Ursbol, Imperio Ruso, Segabol, etc. Pero el nombre que más veces he usado fue Yugoslavia, también apodado como Yugo. Nací en Argentina, soy árbitro de fútbol y estoy por cumplir 22 años. Desde mi llegada a CLA el 5 de julio del 2018 he tenido discusiones y acuerdos, amistades y enemistades, polémicas y aclaraciones, encuentros y desencuentros. En líneas generales fui y sigo siendo alguien tanto como muy polémico como muy querido. A lo largo del tiempo siempre intenté ser mejor usuario y persona dentro de CLA, como hacer memes, blogs largos, hacer amistades y mejorarlas. Podría seguir hablando de mí mismo acerca de mis logros y baneos dentro de la comunidad, pero no venimos a hablar de eso. Aunque sí hay algo que me enorgullece decir es que creé el primer iceberg de la comunidad en 2021, y fueron 2 blogs divididos en 2 partes. Más tarde en agosto de ese mismo año, colaboraría con Imperio de Fuego haciendo juntos un iceberg en YouTube, lamentablemente solo tiene la parte 1 y la segunda nunca llegó por falta de compromiso entre ambos. Habsburgo haría su propio blog de iceberg de manera independiente en noviembre de ese mismo año. En diciembre también de 2021 fui baneado por segunda vez. En septiembre de 2023, Habsburgo y yo nos pusimos de acuerdo para crear y colaborar juntos en nuestro propio iceberg. A lo largo del tiempo hemos tenido que ir agregando y quitando cosas ya que durante el proceso ocurrieron varios acontecimientos. Como mi desbaneo de CLA en enero de 2024, casos resueltos y unos nuevos de los cuales no agregamos, Habsburgo con tareas y exámenes, mi tercer y último baneo de mi perfil de CLA en febrero de 2025, etcétera, etcétera. Y aquí estamos, a pesar de todos los problemas que tuvimos en el camino seguimos para adelante, 2 largos años escribiendo y reescribiendo los guiones, editando, reinformando, todo esto solamente para que puedan disfrutar de este contenido. Es por eso que le pedimos que por favor que le den like a este video, nos comprometimos demasiado en crear el mejor iceberg de CLA con la mejor calidad de información posible. Si retrocedemos un poco en el tiempo, encontraremos en CLA 2 icebergs sobre la misma comunidad, como ya ha mencionado Yugo. Aunque se podría decir que ambos proyectos están acabados, realmente no lo están. Ya sea por falta de datos o información, hay que sumarle el factor del tiempo que ha pasado desde entonces. Es por eso que hoy estamos aquí. Tras un arduo trabajo de investigación y recopilación de datos, hemos juntado lo mejor de cada iceberg. Hoy, os presentamos una versión actualizada y más verídica del iceberg de CLA. La versión definitiva. Poneos cómodos, y, sin más dilación, nos queda preguntarnos, ¿qué tan profundo es el iceberg de CLA?
Blogs perdidos. Empezamos el iceberg con un tema bastante común en Amino, que más que seguramente podría repetirse en cualquier otra comunidad. Y, es que, no es ningún misterio que alguna vez nos hayamos encontrado algo en internet que al poco haya sido eliminado. Si miramos en relación, realmente no es tan raro que no te haya sucedido alguna vez. Este contenido, que se pierde y nadie ha podido conservar, internet lo ha bautizado como Lost Media. Ahora bien, en CLA existe mucho de este contenido perdido. Normalmente hablamos de blogs que trataban temas polémicos, criticaban y exponían a alguien en forma de ataque o de protesta. Estos blogs eran eliminados por algún miembro del staff que no le interesase la divulgación de las acciones por las que era criticado, cortando así la posibilidad de tener en registro sus delitos en la comunidad. No obstante, la verdad es que estos eventos se han dado solo en tiempos de dictaduras, por lo que una vez pasada estas, no había ningún motivo para ocultar la verdad. Aunque no sería justo llamar a estos blogs Lost Media, pues sí se pueden llegar a recuperar. Los blogs que hayan sido eliminados por alguien del staff, solamente quedan ocultos ante los demás usuarios, así que no están del todo perdidos. Sin embargo, existen otros tipos de blogs eliminados que sí son Lost Media, y estos son los que son eliminados por los mismos creadores. El por qué fueron borrados o qué contenían, nunca lo sabremos. Teams muertos. Los teams, evidentemente, son equipos conformados por algunos usuarios. Aunque ahora vivamos en una paz absoluta, es cierto que lo que tenemos ahora como teams son el legado del prestigio de una época en la que la guerra entre los teams era una amenaza constante. Todo el mundo que creaba un team con un chat respectivo debía de estar atento a que éste estuviese activo, pero cuando hay guerras de roleo entre dos o varios teams estos pueden desaparecer. Sin embargo, existen teams muertos por ahí debido a la inactividad y abandono, hay muchos ejemplos como el austríaco o el Mauricio, teams bastante clásicos. En el caso del último mencionado y en el de muchos otros ni siquiera fueron teams serios, fueron simplemente de broma. No obstante, claro que hubieron teams serios. Los principales de ellos fueron el Team Varsovia, el Team OTAN, el Team Aliados y el Team Nazi. El caso de la decadencia de estos teams es curioso, vamos a analizar unos pocos. El Team OTAN fue el primero en caer, pero no del todo, pues luego resurgió y se cambió el nombre. El Team Nazi, el que tenía más miembros de todo CLA, fue directamente deshabilitado. El Team Varsovia no pudo mantener el interés de los miembros por ser activo, ya que el rol tóxico entre teams estaba prohibido para entonces, así que su líder, Yugoslavia, renunció a su cargo, pues no veía forma de guiar al team. Más tarde el Team Varsovia cayó por su propio peso y murió por inactividad. Un momento, voy a tener que detenerme aquí porque me estoy columpiando y estoy diciendo cosas que no son, porque en su momento las investigué mal. Lo primero es que el Team Nazi no es que haya sido el team con más miembros en todo CLA, sino que fue el que en su momento tenía más miembros activos entre todos los teams. Lo segundo, no es que el Team OTAN cayese y fuese renombrado, sino que en la primera guerra de los teams, tras la victoria del Team Aliados sobre el Team Nazi, el Team Aliados fue renombrado como el Team OTAN. De hecho, es bastante común que el Team OTAN haya sido el que haya enterrado a un montón de los teams de la comunidad. Por último, mencionar al Team ONU, que desapareció en su momento tras una guerra contra el Team Nazi, y muchos de los integrantes del Team ONU fueron a acabar en el Team OTAN. Y ya está, no os preocupéis que esta es la única interrupción que va a haber a lo largo del vídeo. Sin más, os dejo continuar. Teams como el austríaco murieron por ser demasiado pasivos y había poco interés en mantenerlos vivos. Y otros teams como el histórico, simplemente no pudieron despegar correctamente, y nunca llegaron a nada. A fin de cuentas, los teams no supieron adaptarse a las normas de convivencia de la comunidad. Tampoco hubo ideas ni interés por la gran parte de usuarios, por lo que la muerte del 90% de estos estaba asegurada. Aunque sí que se le puede reconocer a los teams que por medio año pudieron ser el centro de atención de la comunidad. Relatos de terror. Esta comunidad tiene algunos blogs sobre historias de terror, algún SCP y unas pocas creepypastas. El mundo de la literatura de terror en Country Buds está muy poco explorado,
Aunque sí que es cierto que en clase han hecho varios relatos de terror, no han llegado a tener mucha repercusión y están algo olvidados. Recomiendo leer algunas historias de la comunidad, hay algunas que merecen la pena ver. También os animo a escribir un relato de este tipo si no lo habéis hecho antes y os gusta narrar historias, hasta yo me animé y hice uno hace ya un tiempo. Chats privados. En esta red social la forma principal de comunicación entre sus usuarios son los chats. Ahora bien, los hay públicos, en los que deben haber siempre algún moderador controlando para que no haya ningún incumplimiento de las normas, pero por el otro lado están los privados, que solo pueden participar a los que el anfitrión invite, sin necesidad de algún moderador. No se sabe quiénes ni qué cosas ocurran en dichos chats, pero por las experiencias que hemos pasado en esta comunidad, podemos contar que no han sido buenas algunas de ellas. Muchas de las conspiraciones hacia miembros del staff, o hacia alguien en concreto han sido planificadas en estos chats. Y sabiendo cómo han sido muchos de los usuarios que han pasado por CLA, no es de extrañar que por aquí también se haya pasado contenido inapropiado. Mientras que tú leías un blog o buscabas información, estas cosas estaban pasando a la par, y sin saber a mano de quién ocurren. Perfectamente puede que al que le tengas más confianza, sea partícipe de esto. Nadie se queda y miembros que desaparecen al tener un mínimo de relevancia. ¿Nunca notaron que de todas las personas que se quedan en la comunidad, realmente pocas de esas personas se quedan? Esto ha sido un hecho que ha pasado en la comunidad desde la época de 2020, y es que, si en una semana entraban 10 usuarios, a final del mes solo quedarían uno o dos de esos usuarios. Claro que, decir esto hoy es mucho más difícil debido a que la comunidad apenas recibe usuarios nuevos, al menos en comparación a como lo hacía antes. Debido a las malas decisiones del equipo de Amino y su decadencia, es normal que entre mucha menos gente, pero las personas que actualmente se unen a CLA, una gran mayoría de ellas sí se quedan, pues han venido específicamente aquí a buscar el nicho de Country Balls en español. Aunque ahora esto parezca una tontería o algo muy obvio, en su momento sí que era raro que tanta gente se uniese pero que abandonasen al poco tiempo, muchos de ellos sin llegar siquiera al nivel 5. Existen muchos casos en los que la gente se quedaba y conseguía cierta popularidad, pero de golpe desaparecían sin ningún tipo de aviso. Yo recuerdo en concreto el de Rain en el 2020, que era un dibujante que le estaba agarrando el tranquillo a las Country Balls y lo conocían muchos por los chats, y al mes desapareció sin decir nada. Muy pocos son los casos en los que estos usuarios vuelven a la comunidad después de haberla abandonado. Los picos y caídas de CLA. Desde el punto en el que CLA dejó de tener tantos usuarios, la comunidad ha vivido en un bucle de subidas y caídas de la actividad en ella. Estos picos y caídas de actividad vienen ligados con la llegada de varios usuarios nuevos casi a la par, los cuales aumentan en buena manera la actividad de CLA y todos los miembros quieren estar activos. Hasta que, eventualmente, esta oleada de actividad se va frenando y la actividad disminuye bastante. Pasado un tiempo, vuelven a llegar más usuarios nuevos a CLA y el ciclo se repite. Suena feo, pero realmente así ha sido el modus operandi de la inmensa mayoría de las comunidades en Amino, debido a la decadencia de esta red social. No hace falta ser un prodigio para percatarse que el único que está condenando a Amino es el mismo Amino por su poco interés en atraer y mantener a la gente. Al menos no nos quedemos con el punto negativo. El hecho de estar aquí después de tantos años es el reflejo del esfuerzo de la comunidad por querer mantenerla a flote a pesar de lo difícil que lo hace el propio Amino. Iberia, Rage y las tendencias de perfiles. Adentrándonos en el iceberg en sí, nos encontramos primero con las tendencias de los perfiles en la comunidad. Las modas, o tendencias en la comunidad, como tal, son las oleadas en las que las personas se cambian el nombre y foto de perfil, e incluso rol, por un corto plazo de tiempo por las risas para hacer un meme.
Como los más nuevos podrán apreciar, esta fue una costumbre que se ha perdido en el tiempo, pues ni yo recuerdo cuándo fue la última relevante que ocurrió. Podemos tomar en cuenta ejemplos como las bols perezosas o crashet bols, los usuarios como conos, los mal dibujados, o los countrymen, entre muchos más. El caso es que Iberia y Rage, dos usuarios bastante míticos de la comunidad, eran los que casi siempre las iniciaban. Aunque normalmente eran promovidas por la Legión de los Patus, grupo en el que ambos usuarios estaban, en general, los que se encargaban de esparcirlas eran Iberia y Rage. La mansión del desmadre cerró. La mansión del desmadre fue un chat bastante importante en la comunidad entre 2019 y 2021 posiblemente, en el cual se reunían un montón de usuarios a diario, básicamente, era lo que a día de hoy puede ser el chat general que tenemos en CLA, guardando la relación de usuarios que habían antes en comparación de los de ahora. El caso es que unas normas que se establecieron a finales de 2020 sobre la actividad de los chats dictaban que, si no había una actividad evidente, o, en su defecto, no había actividad en un margen de 3 días, el chat sería eliminado. Esta medida en un principio funcionó bien, mantuvo algunos chats fuera de la extinción, pero lo que es inevitable va a tener que suceder tarde o temprano. Al tiempo, algunos en semanas y otros en meses, chats fueron quedando eliminados por el staff. La raro aquí, y esto es un suceso que ni yo logro comprender a día de hoy, y eso que fui testigo, es que la mansión del desmadre cerró por inactividad. Efectivamente, pasó el margen de 3 días y se eliminó el chat donde más gente interactuaba. Creo que no nos hacemos a una idea de la magnitud de esto. Es como si eliminaran el chat general que tenemos actualmente, por no tener ni un alma dentro de él. Y es que esto es lo raro, más allá de lo impactante que fue en su momento que ese chat cerrase, ahora me doy cuenta de cómo es posible que el chat principal cerrase por inactividad. En fin, al final, a los pocos días se volvió a abrir porque hasta el mismo staff sabía lo que significaba esto. Tuvo más actividad y la gente procuró mantenerlo vivo, pero con el paso del tiempo, se eliminó definitivamente. La caída del Team Comie. A principios del 2019, el Team OTAN y el Team Comie habían entrado en una guerra fría por la comunidad. En aquel entonces el Team Varsovia apenas existía y el Team Comie fue el primer team comunista o uno de los primeros. La supuesta guerra fría terminó en cuestión de días o semanas. El chat del Team Comie fue borrado, y no se supo a ciencia cierta si fue por inactividad, decisión del líder del team o del staff antiguo. Meses antes de que yo fuera baneado permanentemente de la comunidad, me había convertido en curador, y, siendo parte del staff, tomé la decisión de ver con mis propios ojos el chat del Team Comie y desmentir este hecho. Resulta que el chat del Team Comie había sido deshabilitado después de días de inactividad y no hubo intentos por recuperarlo. El origen del Team Mauricio. Bueno, el Team Mauricio, sí, mal escrito además, fue un team que existió hace mucho tiempo, pero que no duró demasiado tiempo. Capi, el creador del team, lo había borrado por completo y no se supo información del Team Mauricio. Personalmente hice varias teorías, la principal decía que el team fue no serio, pero como resultó en un fracaso, Capi quiso eliminarlo y olvidarse de él. Otras hipótesis mías decían que el team fue en realidad serio y quiso hacerle competencia a cierto team en específico, pero obviamente fracasando. La cosa es que Capi no quiso decir nada acerca de él hasta en abril del 2021. En los comentarios de la parte 2 del blog del iceberg, Capi dijo que la razón de la existencia del Team Mauricio fue debido a que, él, cansado del spam por parte de otro team llamado Team Benito, quiso crear un team de manera no tan seria. M7. En la comunidad ha habido más de uno en el staff que quiso controlar más de la cuenta, hasta el punto de que podríamos considerarlos como dictadores. Como casos famosos tenemos a M7, uno de los más odiados y recordados en todo CLA. Fue un líder bastante egoísta y narcisista, que sembraba el miedo en las acciones de los usuarios.
Yo llegué a vivir esa época, y a pesar de que no me comunicaba casi con nadie, siempre veía en los chats que se hacía mención a M7 de forma recurrente, quejándose de que como no fueses con cuidado te metería un ban. Fue un usuario el cual formó parte del staff y también fue considerado como dictatorial, ya que insultaba, baneaba o agregaba faltas a aquellos usuarios quienes no les agradaba. Muchos usuarios le tenían miedo, pues eliminaba chats o los controlaba. Sus argumentos acerca de esto último por lo que yo sé es que, o eran paupérrimos, o no tenían sentido o las dos cosas. Acosaba a Irlanda y la interrogaba para que le brindara información acerca de los chats privados que se hicieron en aquel tiempo, entre un largo etcétera. En diciembre del 2019 llegó a borrar una publicación de Otambol, no recuerdo exactamente de qué se trataba, pero la injusticia por parte de los usuarios fue tal que se enojaron mucho con M7 e incluso dejaron de tenerle miedo. Siendo funado en los chats públicos. Posteriormente renunciaría a su cargo de líder o lo quitarían. Fnar. Fnar, también conocido como Five Nights at Russia, fue un proyecto desarrollado por los usuarios Apple, Rio Grande y Storm. El proyecto Fnar se publicó el 12 de mayo del 2020, y no era nada más ni menos que un tráiler parodia del primer Five Nights at Freddy's. La recepción del público fue bastante positiva. Tanto, que a las semanas Apple creó una encuesta en la que se preguntaba a la comunidad si queríamos un fangame completo de Five Nights at Russia. La respuesta fue obvia, la gente quería mucho un Fnar. Lamentablemente, nunca se volvió a hablar de Fnar, por lo que quedó claro que se canceló. Aunque el proyecto de crear un FNAF basado en Country Balls sin duda era original. Uso de multicuentas en la encuesta de M7. Para empezar, a intermedios del 2019 el staff había eliminado los teams de la comunidad debido a que generaban toxicidad y conflictos entre los usuarios. M7, antiguo usuario controversial y miembro del staff de aquel entonces, tomó la decisión de eliminar los teams por los problemas que estos generaban. Hiciste lo correcto, Bob. En ese contexto, casi 3 meses después de lo sucedido, M7 decidió crear una encuesta de 24 horas acerca de si deberían regresar los teams o no. Y pese a que sus intenciones no eran malas, las cosas se alteraron. Se usaron multicuentas para favorecer los votos de la encuesta. Yo, y un viejo amigo llamado Britannic, fuimos parte de realizar estos actos, pero tampoco fuimos los únicos. Recuerdo perfectamente que las votaciones acabaron en un exacto 50-50 y que los teams volverían a la comunidad días más tarde. M7 borró su encuesta horas después de que finalizara. Como dato curioso, yo había publicado un blog titulado ¿Qué pasaría si los teams volvieran? Y al tener un buen recibimiento, M7 me dijo por audiollamada de un chat público que era la gota que derramó el vaso, siendo así una de las razones por las que hizo la encuesta y probablemente una de las razones por la cual regresaron los teams. Mostaza Mapper. Mostaza Mapper fue un usuario nivel 1 que creó un blog bastante escueto y pobre durante las postulaciones a curadores de abril de 2020, presentándose a curador, sin ningún motivo aparente. Esos días la comunidad hizo un montón de memes y bromas al respecto, ya que fue muy random que un nivel 1 se presentase a curador. Al final se reveló que era un experimento social por parte de los líderes, pero esos días sí que fueron unas risas. Unión Momera y Unión Momera de hispanohablantes. La Unión Momera, o por sus siglas, UM, fue uno de los grupos de personas más antiguos de CLA, los cuales se dedicaban a hacer y subir memes, como indica su nombre, sobre momentos en la comunidad principalmente, además de divertirse entre ellos, por lo que se puede decir que fue un grupo muy unido. Su fecha de fundación del grupo la desconozco, pero sabemos que fue anterior a 2019 y que su miembro fundador fue Storm.
Es difícil de calcular cuántos y quiénes fueron miembros de la Unión Momera, puesto que a lo largo del tiempo distinta gente se unía o abandonaba el grupo, pero sabemos con certeza que estuvieron Konosur, Irlanda, Argentingol, Jero, Esteban, Holly, Shitty, Chuyo, Japón Okori, Wallace, Neko Chile llegó a estar por un tiempo, e incluso Italy estuvo hasta 2 veces en el grupo y lo abandonó, entre un largo etcétera que seguramente hubo, pero que desgraciadamente no podremos precisar. Respecto a su decadencia, la Unión Momera tuvo su época de esplendor desde su origen hasta la segunda mitad de 2019. Pues a inicios de 2020, la Unión Momera ya se veía afectada por la inactividad hasta que poco a poco, en junio o julio de ese mismo año ya se le podía dar por muerta a la Unión, con Argentingol como su último pilar del grupo. La verdad es que fue un grupo bastante importante para la comunidad, pues marcó, en líneas muy generales, lo que se le conoce como a la primera generación de CLA, y una de las bases para la historia de la comunidad, siendo así que consiguió fortalecer muchas amistades entre gran cantidad de usuarios y será recordado por los integrantes con mucho cariño. Al final del día, incluso para la buena época que vivió CLA entre la segunda mitad de 2019 y la primera de 2020, el grupo estaba en un proceso de decadencia que no le permitió brillar ante el pico de actividad de la comunidad, por lo que, según ha pasado el tiempo, la gente desconocía más y más sobre la existencia de este grupo, siendo así que solo la vieja escuela lo recuerda. Podría incluso decir que adquirió un estatus de culto sobre CLA. En cuanto a la Unión Momera de hispanohablantes. Bueno. ¿Para qué voy a hablaros yo de ella, si aquí está el fundador de esta? Bien, en cuanto a la UMHH, es decir, por sus sílabas, Unión de Mómeros Hispanohablantes, se trató de un grupo similar a la Unión Momera crear memes, publicarlos, y ayudar a nuestros usuarios al momento de crear dichas imágenes que tienen el objetivo de generar humor a las personas. Al mismo tiempo, se podían hacer chats de voz, jugar, y un largo etcétera. Básicamente, un intento de sucesor para la Unión Momera, y si bien el grupo estuvo en conjunto con usuarios importantes de la época como Konosur, Habsburgo, Rage, Apple, etc. No tuvo mucha actividad y apoyo por parte de los miembros, a la postre, el chat fue borrado por decisión propia y la UMHH se disolvió. Como dato curioso, Argentingol fue miembro de dicho grupo por un breve tiempo, sin embargo al enterarse de que la misma podría reemplazar la Unión Momera, decidió retirarse. Más de 5.000 usuarios. Para finalizar este nivel, tenemos uno de los datos sobre CLA que más me gustan. En uno de mis blogs que yo mismo borré, recopilé información, y una de ellas decía que había más de 2.000 usuarios baneados en la comunidad, porque House estaba siguiendo a más de 4.000 usuarios, actualmente 5.000, en la comunidad. Me explicó que la mayoría de estos usuarios no fueron baneados, sino usuarios que abandonaron la comunidad. ¿Será esto cierto del todo? Atlas. El otro caso de dictador más conocido fue el del posterior Atlas, quien fue un alto cargo en Benin Corps con anterioridad. Como ya sabemos, Atlas llegó al cargo de líder en CLA en agosto de 2020 y desde ese momento utilizó su posición para hacer lo que quería. Ergo, baneó y puso faltas a varios usuarios que tenían algo en contra de él. No pasaría mucho tiempo hasta que Argentingol decidió quitarle el puesto en vista de su claro abuso de poder. Entonces, Atlas empezó a juntarse con otros amigos cercanos a él para intentar una revolución, con la justificación de que se le había retirado el cargo de manera injusta. Justo ahí salió lo de los dibujos Not Safe for Work de CLA y Argentingol decidió que era el momento para que empezaran a rodar cabezas e impuso un baneo temporal. Ya desde fuera, Atlas y su gente estuvieron amenazando con multis en CLA con doxear a Storm, por estar a favor del baneo de Atlas, y seguramente a más miembros del staff. Fue ahí cuando se decidió banear definitivamente a Atlas. Desde entonces, intentó raidear CLA unas 2 veces y amenazó con raidear el servidor de Discord.
Sabemos también que Empae causó mucho desmadre y lo echaron a patadas de ahí, y que también intentó raidear la comunidad de Amino de un usuario de CLA. Lo peor de todo es que aún no acaba aquí, pues se denunció que Atlas, que en ese entonces tenía 22 años, estaba haciendo grooming a un chico de 13 años en CLA. No hace falta explicar por qué estos usuarios son los que más odio y rencor guardan la comunidad de CLA. Son personas simplemente asquerosas y despreciables que nadie querría tener cerca. El ataque de los Ugandas. Algunos de ustedes se acordarán del infame ataque de los Ugandas, por allá en el 2018. Para los que no, os explico de forma breve. Hace varios años, era frecuente que Amino fuese hostigado por distintos grupos organizados para crear caos en las comunidades. Posiblemente, uno de los más famosos de estos ataques fuese el de los Lonjas, pero eso es tema para otra ocasión. El ataque de los Ugandas fue uno de los más sonados en su momento, aproximadamente en enero del 2018, que era seguido por unos fanáticos del meme de Uganda Knuckles. El caso que nos compete, es que siempre hubo mucho misticismo al respecto de este grupo, siendo así que una gran cantidad de personas no saben con exactitud o certeza de qué trató exactamente. Veréis, en esas épocas todavía existía un poco de compañerismo entre todas las comunidades por la defensa de Amino, ya que a todos nos preocupaba su estado de vulnerabilidad. Es por eso, que cuando uno de estos ataques sucedían, lo normal era difundir la noticia con los curadores o líderes de las demás comunidades en las que se tuviese contacto, para así propagar el mensaje de advertencia. Sin embargo, en esta ocasión se propagó mucha desinformación sobre el caso, hasta el punto de que la versión de los hechos era distinta en cada comunidad. Lo que más se oyó por entonces fue que si le dabas a un enlace te sacaban la IP, que te podían llegar a banear la cuenta mediante un bug, o incluso si era un virus en sí mismo. En nuestro CLA, lo que nos llegó fue algo parecido, solamente fue reportado en un blog de un tal Bielorrusia, o, de Spy, el cual borró su cuenta hace muchísimo tiempo, y no podremos saber qué dijo exactamente, pero sabemos que llegó la información incorrecta, como he podido comprobar según testimonios de algunos usuarios de CLA, puesto que no tenían claro si era el bug del baneo o que te filtraban la IP, cuando sabemos que nada de esto era lo que ocurría de verdad. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió realmente? Tras una pequeña investigación, y tras comprobar en distintas fuentes, pude descubrir de qué se trataba todo este embrollo. Resulta que era un grupo organizado que se encargaba de esparcir links por todos lados, en blogs, chats, etc. Lo que realmente ocurría si pinchabas en los enlaces, es que el dispositivo se sobrecargaba de información, crasheando a Amino y dejándolo inhabilitado desde minutos hasta horas. Y ya. No tiene más misterio. Lo curioso de este acontecimiento es cómo se llegó a difundir desinformación a una escala tan grande, hasta el punto de que muchos no sabían con exactitud qué era lo que estaba pasando. Y es gracioso, porque este punto en un principio lo iba a escribir Yugoslavia, pero tras la investigación que hice, no pude salvar su parte del guión ni con varias notas, debido a la forma que estaba redactado, puesto que se basaba en el Lost Media del blog de Bielorrusia y en lo que se acordaba del suceso, llevándonos a tener que reescribirlo por completo para comentar bien los detalles. Tres puntos, puntos suspensivos, fue un usuario que llegó a tener 14 niveles en la comunidad. Sería normal que un usuario que obtuvo una buena cantidad de niveles de reputación y más de 120 seguidores fuese recordado por los miembros de CLA en aquel momento. Ahora bien, por más que en 2021 le pregunté a los usuarios, nadie supo nada acerca de este misterioso usuario. No tiene blogs, no tiene comentarios en su muro, no se puede comentar en su muro, no se puede interactuar con este usuario de ninguna manera. Hasta la fecha, su identidad ha sido un misterio bastante interesante. Derrocado.
casi todos los miembros del staff no se sienten a gusto con Atlas como líder. Así que, entre algunos miembros del staff actual y otros antiguos buscan un plan con el cual derrocarle y sacarle de la comunidad. Este punto es bastante interesante, pues yo escribí esto en tiempos en los que Atlas era líder. Pero es que fue él, el que me pidió que lo escribiera. Estando aquí y ahora es de conocimiento común que Atlas no era para nada querido, y que lo iban a echar en cuanto hubiese oportunidad, pero... ¿él lo sabía ya? Es decir, él me dijo que redactase este punto. ¿A sabiendas de que conocía los rumores? Entonces, si lo sabía, ¿por qué nunca se molestó por cambiar para que agradase al staff? Volcán. Volcán. Solo con mencionar este nombre, a más de uno le dará dolores de cabeza. Volcán es un caso bastante curioso. En su momento se le conoció como un usuario tóxico, pero con una capacidad de convicción bastante buena. Entre varios de los capítulos de su estancia en la comunidad, podemos contar sus inicios, empezando por su participación en el infame team de Benin Corps, conocido por sus problemas expansionistas hacia otros teams. Con afán de más poder, llegó a liderar su propio team, llamado el Team Volcán, en el cual consiguió muchos afiliados bastante leales. Nos podemos detener en este momento a hablar sobre el Team Volcán. El Team Volcán, en corto, tenía bronca con todo lo que se movía, era de estos teams de rol tóxico que buscaba expandirse y joder a cuantos más mejor. Pero, a diferencia de otros, el líder de este sí era un cabrón. Volcán era muy tóxico de por sí, cuando se le acusaba de algo que había hecho, él lo negaba y desviaba la atención a otros usuarios, o, como en otras ocasiones, decía que ese era su team y su chat, por lo que eran sus reglas y tenía el derecho de promover el comportamiento que él quisiera en su team. También se metió en problemas, ya no por criticar, sino por insultar otras ideologías, principalmente los ideales comunistas, y por defender el volcanismo. Esta ideología volcánica le acabó llevando a guerras contra el mismísimo Benin Corps. Así es, lo que una vez fue su team. Esta situación se llegó a dar por el resurgir de los teams viejos. El Team Varsovia, el Team OTAN, el Team Nazi y el Team Fascista. El auge de estos teams en detrimento de Benin y Volcán, los llevó a una rivalidad directa, en la que Benin pudo mantener su reclutamiento y actividad, mientras que a Volcán ya se le veían las pulgas. Tras ignorar las advertencias de uno de los líderes de aquel entonces, Wallace, y un enfrentamiento directo entre Benin y Volcán, Wallace deshabilitó la ideología volcánica, dando por terminada la guerra a favor de Benin. Con su team destruido, al poco, Argentignol, otro líder, decidió banear a Volcán de la comunidad sin dar muchas explicaciones, aunque era bastante evidente por todos los problemas que estaba causando. Pero aquí no acaba la historia de nuestro amigo volcánico, pues si os acordáis, os mencioné que tenía una muy buena capacidad de convicción y que consiguió muchos seguidores fieles en su momento. Resulta que Volcán, al ser expulsado de CLA, se llevó a sus seguidores a otra nueva comunidad que él mismo creó. Mappers LA. Esta comunidad tuvo su época de actividad, para los pocos que eran. A pesar de que se acabarían mudando a otra nueva comunidad que crearía Volcán, y es en la que estuvo el nicho de Volcán por más tiempo. Esta comunidad es América Latina Mapinamino, pero básicamente era MLA2. Por un tiempo fue el refugio de Volcán y sus amigos. Han pasado varios años desde entonces, el suficiente tiempo como para que algunos se hayan dado cuenta de las estupideces que cometieron en el pasado y haber mejorado como persona. Volcán tuvo una idea, quería volver a CLA para seguir compartiendo su contenido de Countryballs. Pero no podía entrar así sin más, así que creó un perfil diferente, Indus. Indus cayó bastante bien a la comunidad y es un usuario responsable, aunque hayan diferentes opiniones con otros miembros, claramente lleva sus conflictos de una manera sana, nada que ver con el Volcán de antaño. Eventualmente el propio Indus hizo pública su identidad y muchos lo aceptamos de vuelta con los brazos abiertos. Como veis, no todas las historias de miembros polémicos de CLA acaban mal, de hecho, lo normal es que con el tiempo varias acaben en buenos términos, como la de Wallace o M7.
Volkscraft es el primer servidor de Minecraft en CLA. Como dice su nombre, Volkscraft fue el primer servidor de Minecraft oficial para CLA, creado por mí en el año 2020 y siendo para la versión Java. Como dato no menor, dio puntapié a la creación de varios servidores de Minecraft en CLA con el pasar de los meses. Si bien fue el primero de manera oficial, no se sabe si hubo un servidor de Minecraft de CLA más antiguo que ese. Es probable que antes haya existido un servidor destinado para 2 o más usuarios, siendo igualmente de un grupo pequeño, pero es solamente una suposición. Nakashima Tihoyu. Nakashima Tihoyu fue un usuario que tiene registrado más de 30 baneos al intentar ingresar en CLA. ¿Nunca has oído hablar de él? Es lo normal, el staff se ha encargado activamente que no se diese a conocer este caso. Desconocemos las intenciones de Nakashima Tihoyu y sus razones por las que es baneado. Ya poniéndonos en serio. Atlas me llegó a contar sobre este usuario en su momento, y creo que solo con mencionar esto ya podemos intuir que lo más probable que sea uno de sus delirios. No obstante, esto me ha llevado a pensar. ¿Cuál será el usuario con más baneos en CLA? Sabemos que se han baneado múltiples veces a varios usuarios como castigo temporal. Pero hay gente que sí fue baneada de manera permanente y ha seguido intentando entrar a CLA, de esta forma, acumulando más baneos. Conspiración de Atlas hacia Yugoslavia. El 11 de enero del 2021, en Country CLA, un antiguo chat de un servidor de Minecraft en CLA, 2 usuarios llamados Rage y Gran A, fueron baneados del chat injustamente y se hizo el reporte al día siguiente. Todo indicaba a que yo era el culpable de esto, por el simple hecho de haber sido el anfitrión de dicho chat. Hablé con Storm acerca de esto por 45 minutos, y por más que intentaba explicar y justificar mi inocencia, no pudo creerme y terminé siendo expulsado. En ese contexto, empecé a desarrollar una teoría la cual consistía en que Atlas era en realidad el culpable de estas acciones. Nuestra relación amistosa en ese momento era muy mala. Él tenía la capacidad de hacer lo que sea con tal de que yo fuera expulsado de CLA. Además, era un líder miembro del staff. Tanto líderes como curadores del staff tienen la capacidad de eliminar usuarios en un chat estando o no dentro de él. Semanas más tarde le conté a Konosur toda esta teoría por Discord, compartió el mensaje con los miembros del staff. Al final, acabaron dándome la razón y terminé siendo desbaneado un mes después de lo sucedido. Después, le quitaron el título de staff a Atlas y me ofrecieron disculpas por lo sucedido. Un Juan cualquiera en CLA. Un hecho curioso fue que antes existía un creador de contenido llamado un Juan cualquiera. Actualmente se lo encuentra en YouTube como CountryBadgeLA, que se dedicaba a publicar vídeos de CountryBadges y vídeos randoms. Solo me retaste por pura envidia. Tus lágrimas son música para mis oídos, Goyim. Eres un tramposo. Y tú no aceptas que soy mejor que tú. Tu manera de ganar es mala. Tu actitud apesta. Dudo mucho que hoy te hayas bañado. Por lo menos mi ducha no fue de gas. Pues bien, en nuestra comunidad un usuario tenía su nombre. Irlanda confirmó que sí era el youtuber original y que no se trataba de ningún intento de identidad falsa. Desconozco qué métodos utilizó Irlanda para saber esto, quizás fueron audios o fotos de captura, pero es solo una suposición. Si lo dijo Irlanda, yo la creo. Operación Antivolcán. A finales de julio del 2020, 2 teams llamados Team Milanesa, liderados por el coronel Suárez y Team Volcán,
liderados por Volcán, terminarían su guerra luego de muchos conflictos. En ese tiempo yo manejaba al Team Varsovia dando ayudas armamentísticas al Team Milanesa. No estuve contento cuando decidieron terminar la guerra debido a que quería declararle la guerra al Team Volcán. Este último, por lo que recuerdo, era un team anticomunismo o les disgustaba. Al no tener los argumentos suficientes para declararles la guerra, tomé la decisión de crear una operación en la cual consistía en engañar a los usuarios, haciéndoles creer que Volcán nos declararía la guerra, sin contexto, mediante mensajes de texto mezclados con insultos y profanación. De por sí los usuarios en aquel momento no veían a Volcán con buenos ojos que digamos, y quise empeorar su reputación haciendo esta operación. Entonces, yo y Coronel Suárez, nos pusimos de acuerdo para llevar a cabo este plan. Él estaría enviándome todos esos mensajes de texto suplantando la identidad de Volcán. Lo sé, fue muy sucio. El problema que tuve fue que al tener el párrafo y las capturas de pantalla preparadas para hacerlas en el blog, estuve tan emocionado que no me di cuenta de que en una de las capturas mal recortadas se veía el nombre del coronel en lugar de Volcán, y eso se debió a un bug de Amino porque a veces los nombres al editarlos de tu perfil se reemplazaban por el anterior que tuviste. Imperio de Fuego fue uno de los usuarios que se dio cuenta de esto. Al percatarme de mi error tomé la decisión de borrar la publicación, pero ya era demasiado tarde. La gente de Volcán reportaron este error en concreto, junto con los mensajes verdaderos que había en el chat privado de Volcán y el mío. Mi imagen se vio arruinada e incluso tuve problemas con el staff. Afortunadamente todo se solucionó bien horas más tarde, aunque tuve que pedir disculpas públicamente. Atlas es la exnovia de Magreb. Una teoría acerca de Magreb, antiguo miembro de Clay ex-staff, explica que, antes de irse de la comunidad, le comenta a su exnovia, Ki, que se va de Amino y que no puede seguir la relación. Ki se enfada demasiado, tanto que incluso viola las normas de la comunidad y fue expulsada de Clay. Posteriormente, llegaría Atlas a la comunidad y el resto es historia. Él mismo lo llama como un efecto mariposa. Si analizamos bien esta teoría parece tener sentido, pero debo confirmar que la misma es falsa. Ya que llegué a hablar con Atlas en audio chat e incluso él mismo mandó audios. Atlas no es una mujer, es un chico de más de 22 o 23 años actualmente. ...23 de agosto de 2020... El 23 de agosto del 2020 fue el día en el que muchos usuarios importantes de la comunidad dejaron simultáneamente de estar en esta. Por no mencionar que a lo largo de esa misma semana muchos más fueron dejando la comunidad. Fue un golpe demasiado bajo y del que la comunidad no podrá recuperarse. Redacté yo a inicios de 2021. Narrar este suceso a día de hoy sigue siendo igual de impactante que en su momento. Os pongo en retrospectiva. El sábado 22 de agosto de 2020, varios usuarios habían dejado su mensaje de despedida de la comunidad, ya sea por blog o por chat. Si bien, fue algo raro que varios usuarios, algunos importantes y de renombre, se fuesen en un mismo día, no sabíamos lo que estaba por llegar. Justo al día siguiente, el 23, muchos más usuarios hicieron lo mismo. Y esta vez, no es que fuesen unos pocos, no, para nada. Estamos hablando de que esta vez se fueron como el doble o el triple de usuarios que el día anterior. Sin embargo, el mal trago no paró ahí. Pues, a lo largo de la siguiente semana, aunque en menor medida, también varios usuarios abandonaron Clay, motivados por lo ocurrido en los días 22 y 23, sobre todo el 23, pues bien se pudieron haber considerado casos aislados los del 22. La mayoría de los usuarios que dejaron su despedida declararon que se fueron por aburrimiento, lo cual en algunos casos pudo ser verdad. Pero todo esto estaba pasando al poco de un cambio de staff, y un evento que marcaría la comunidad para siempre. Este suceso sería el cual a la larga mataría a Clay. No quiero extenderme mucho en este evento, ya que ya veremos más de él más adelante. Si Clay tuviese un punto de inflexión en su historia como comunidad, sin duda este sería el 23 de agosto del 2020. Un golpe, que marcó Clay para siempre. Irlanda y su pasado.
Hace ya bastante tiempo, se llegó a publicar un blog en el que se hablaba de anécdotas de Irlanda y sus amigos en la escuela. Pero, muy poco tiempo después el usuario que lo subió, borró el blog, supongo que porque no le convenció el resultado o cambió de idea. Y nunca más se volvió a hablar del tema por parte de ninguno de los involucrados. El problema que surgió aquí, fue que la gente que llegó a ver el blog, pero que no se informaron bien del tema, pues no lo leyeron del todo o lo dejaron para otro momento, al darse cuenta que dicho blog se eliminó, empezaron a teorizar de manera conspirativa. Durante mucho tiempo, algunos hemos tenido la versión de que ese blog fue subido por una persona que exponía los comportamientos tóxicos de Irlanda con sus amigos. Y en él, Irlanda comentó que debía de dar una explicación. Cosa que nunca hizo, pues el blog se borró y, como se mencionó antes, nunca se volvió a hablar del tema. Esta versión falsa ha sido desmentida por la misma Irlanda recientemente. Pero es interesante ver cómo se juntan el hambre con las ganas. En este caso, la desinformación y la conspiración, para crear un efecto mariposa sobre una versión falsa de los hechos que ha tenido, por mucho tiempo, engañadas a varias personas. El atentado del Team Nueva York. El Team Nueva York fue creado en 2021 por los usuarios, ahora baneados, Nicolás y Mosky. Este grupo se basaba en las ideologías del nacionalismo, capitalismo, expansionismo, intervencionismo, colonialismo, conservadurismo y, muy probablemente, el americanismo. Hubo un día en particular muy extraño del que fui testigo. Muchísimos usuarios comenzaron a abandonar el chat uno por uno. Nicolás estaba sorprendido, asustado y también confundido por la situación. No éramos los únicos presenciando esto. Otros usuarios, coanfitriones y algunos miembros del staff también estaban observando e interactuando. Finalmente, la salida masiva de usuarios se detuvo. No recuerdo la cantidad exacta de personas que abandonaron el chat, pero estimo que fueron entre 10 y 30 aproximadamente. Se iniciaron investigaciones porque lo ocurrido no era normal, especialmente considerando que algunos de los usuarios expulsados eran inactivos. Se especuló que algún miembro del staff los estaba expulsando a propósito o que podría haber sido un autoatentado, entre comillas, por parte del anfitrión o algún coanfitrión con motivos desconocidos. Con el paso de los minutos, horas y días, algunos de los usuarios expulsados regresaron al chat. Sin embargo, para ser completamente honesto, no recuerdo si se llegó a una conclusión definitiva. Al parecer, el problema se resolvió por sí solo y no se encontraron respuestas claras. Ahora, como nota adicional, añadir que el Team Nueva York se eliminó en septiembre con la expulsión de Nicolás de la comunidad por estar relacionado con el grupillo. Por lo que nadie nunca confesó la verdad acerca del atentado. Los grupos revolucionarios. Los grupos revolucionarios son las distintas coaliciones formadas por distintos usuarios para protestar en contra de alguna injusticia que ocurra en la comunidad. A lo largo de la historia de CLA han habido varios grupos revolucionarios por distintos motivos, sobre todo en contra del staff. Normalmente se deben a quejas por baneos de ciertos usuarios que otros consideran injustos, provocando que el ambiente se tense más entre los miembros implicados. Como he dicho, han habido varios casos y los motivos de cada uno son diferentes pero surgen de la misma raíz. Por ejemplo, protestas en contra de abuso de poder y la corrupción en el staff por un control excesivo en los chats, la poca implicación e ineptitud de algunos líderes y curadores en su cargo, o el baneo de ciertos usuarios sin la justificación necesaria. Solo he conseguido documentar 2 alzamientos, pero es cierto que mucha información del tema no está a la luz ya que los revolucionarios se organizan desde las sombras, así que os tenéis que fiar de mi palabra cuando os digo que han ocurrido más de 2 veces. Estaré dejando algunas capturas sobre uno de los alzamientos, no pondré todas porque no considero que sea necesario tratar a más profundidad el tema.
Si os habéis fijado, notaréis que parece una cuestión de perspectiva, porque hay gente que llega a montar todo un drama cuando el problema se podría haber solucionado de una manera más formal. Así que los alzamientos estos en muchos casos la razón es relativa a quien le preguntes, algunos montan un drama o no quieren dar el brazo a torcer, y no suelen acabar reconciliándose ambos bandos. La verdad es que me gustaría sacar una conclusión sana de todo esto, pero no se me ocurre nada. Bueno, por otra parte el otro caso ya lo veremos más adelante en el iceberg, porque tiene bastante chicha y merece su propio espacio. Chilevol Team Z. Este usuario estuvo en la comunidad por un tiempo, y siempre se le recordó por su buen carisma a simple vista, aunque luego varios usuarios que lo llegaron a conocer mejor afirman que se comportaba de forma extraña. Lo que no se decía a la luz del público, es que Chilevol se dedicaba a acosar a un montón de chicas, pidiéndole que fuesen su novia. Incluso Shitty llegó a estar con él. Un día, subió a su cuenta un blog en el que advertía de que tenía una profunda depresión y que se iba a suicidar. Luego de eso, muchos usuarios fueron al muro y al blog, e hicieron bromas de mal gusto y chistes fuera de lugar. Aunque sí que es cierto que estuvo muy mal, no llegó a leer dichos mensajes. Pues en el blog mencionado, al poco tiempo alguien le dijo con buenas intenciones que no se suicidase, al cual Chilevol le contestó con la siguiente respuesta. Os dije que no me hablaseis más. Y nunca más supimos de él en la comunidad. A los meses la cuenta se eliminó. Llegados a este punto, creo que no es muy descabellado pensar que este usuario estaba pasando por un momento bastante inestable emocionalmente, lo que provocó que ocurriesen todas estas cosas. En cuanto a su estado actual, hace ya unos años se me confirmó que Chilevol estaba bien y que no le llegó a pasar nada. Fer Reynoso. Fue un usuario antiguo de CLA que se despidió en mayo del 2018. En su muro dejó un comentario de despedida. Según su comentario, afirmó que estaba en otras comunidades de Amino con el nombre de Fer Reynoso, y que incluso podías ver su imagen en Google Imágenes si lo buscabas. Un hecho bastante curioso cuanto menos. Hay que admitir que en CLA ha habido gente muy extraña. Puede ser verdadero o falso que sea esa persona. Tú decides en qué creer. Otambol. No todos lo conocían en su momento, pero fue un miembro de la comunidad bastante activo. Si habéis estado prestando atención, os habréis fijado en que hace no mucho apareció cuando hablábamos de los grupos revolucionarios y los alzamientos, así que podéis haceros a una idea de lo intensita que era esta persona. El caso es que era una persona que se comportaba de forma rara. Siempre iba a la defensiva cuando se le preguntaba o cuando se le acusaba de algo, actuaba de una manera paranoica, como si estuviesen conspirando contra él. Si alguien compartía o mencionaba algo que se hubiese hecho fuera de CLA en Amino, Otambol no se lo creía y pedía pruebas. En lo personal solo me lo crucé en algunas ocasiones, pero no llegué a hablar con él casi nada, a comparación de muchos usuarios. Porque, de hecho, Otambol fue un usuario activo y reconocido en su círculo, llegando a ser nivel 15, y es por eso que mucha gente se extrañó cuando se enteró de que fue baneado. La gente especuló bastante acerca de su desaparición. Una de las teorías más creídas en aquel momento era que en 2020, un grupo de hackers denominados como lonjas, tuvieron como objetivo destruir las comunidades de Amino y las cuentas de los usuarios mediante links, ya sean de YouTube o de otras páginas, infectados de virus. Se creía que Otambol fue expulsado por ser miembro de los lonjas, pero no tenía nada que ver con este suceso. Resulta que fue expulsado por subir imágenes más 18 de Country Humans. Así que si alguna vez tuviste la duda sobre qué pasó con él en realidad, ya lo sabes. Las multis de Atlas.
Atlas sabía que no tenía el apoyo popular a su favor por parte de la comunidad, por lo que empezó a crear multicuentas en CLA para que así pudiese aumentar su reputación en la comunidad. La idea sería acabar controlando la mayor parte de CLA, gracias a llenarla de multicuentas, haciéndose pasar por miembros sin relación pero que apoyaban a Atlas. Aunque esto suene algo estúpido, porque realmente lo es, en su estancia como líder vimos como si existían algunas multis de Atlas. Antes de que Atlas fuese expulsado de forma permanente. Uno de los muchos motivos por los que fue baneado fue que, el staff, con ayuda de Iberia, descubrieron que Atlas tenía pensado usar un bot de amino que le permitía meter cientos de multicuentas a la comunidad. Por suerte se le pudo detener antes de que la catástrofe pudiese haber ocurrido. Es curioso pensar cómo lo que parecía un chiste, una teoría absurda, estuviese a punto de ser realidad. Esta agresión habría sobrepasado con mucha diferencia cualquiera que haya podido sufrir CLA en toda su historia. Por suerte, solo se quedó en un incidente. La magnitud de un ataque a esa escala hubiese sido devastador para la comunidad. Tan solo deteneos a pensarlo por un momento. Countrymanía. En agosto de 2020 se rumoreaba que los usuarios crearon una nueva comunidad de Countryballs, pero no se atrevieron a hablar de dichos rumores debido a que los días en aquel momento eran tensos. Dichos rumores terminaron siendo ciertos, se reportaron casos de spam y el nombre de la nueva comunidad se llamaba Countrymanía. Wallace, antiguo miembro del staff, no le hacía gracia que Atlas fuese el nuevo líder en Countryballs LA Amino, y decidió crear una nueva comunidad. Al mismo tiempo, creó una lista blanca en donde únicamente ciertos usuarios en específico tenían permitido entrar a la comunidad, según los intereses de Wallace. En mi caso yo no formé parte de dicha lista, incluso fui atacado mediante mensajes de texto en respuesta. Así es. Lo que sucedió el 23 de agosto de 2020 no fue una coincidencia, todo estaba pensado para crear Countrymanía y poder abandonar Countryballs LA, a su suerte, con Atlas como líder. En mi caso sí fui invitado a participar en CM, y, aunque no tuviese muchas ganas de ir a esa comunidad para abandonar CLA, acepté la invitación por cortesía. Hoy día, puedo decir que Countrymanía fue el peor error que se pudo cometer en CLA, y ahora explico el porqué. Sin irnos más lejos, la gente que venía ya algo quemada, o aburrida de CLA, llegaron a CM sin muchas ganas ni interés. Para encontrarse una comunidad clandestina, en la que solo se publicaba shitpost y que ni siquiera los líderes se preocupaban por el estado de Countrymanía. Porque sí. Lo creáis o no, así de lamentable fue la existencia de CM. Básicamente CM nació muerto, pues no había interés por nadie en crear una comunidad sana. El gran problema aquí, es que Countrymanía se llevó a mucha gente de Countryballs LA. Y de todas estas personas que se llevó, una gran mayoría no volvió a CLA nunca. Y es que con toda la razón del mundo. Si nos ponemos en la piel de estas personas, que vienen de estar algo aburridos de las Countryballs, para irse a otra comunidad de CB, la cual nunca se tomó en serio, y a sus creadores no les importó, es bastante comprensible que a estas personas se les quitasen todas las ganas de querer estar en una comunidad de Countryballs y decidiesen irse de manera definitiva. Si suponemos que CM nunca llegó a existir, es cierto que esas personas tarde o temprano se acabarían yendo de CLA. Pero seguramente habría más personas que sí tenían interés en Countryballs, pero que con la mala experiencia de CM se les fuesen las ganas. Por eso digo que CM nació muerto, pero que mató a CLA, a la larga. Este gesto egoísta de Wallace por querer tener una comunidad clandestina, en la que él mandase, sería el que le condenase y arruinase toda su reputación. Y con ello, condenando a Countryballs LA a la deriva de su suerte. Dejando cicatrices que afectaron. Afectan. Y afectarán a la comunidad por el resto de su existencia. Las postulaciones fueron una excusa. Para cuando Countrymanía fue creado, se realizaron las mencionadas postulaciones a curador y líder, en la que Atlas salió como líder.
por lo que ver cómo antiguos miembros del staff, principalmente Wallace, dirigían Country Mania justo después de las postulaciones, dio que pensar a algunos usuarios. En pocas palabras, algunos se quedaron con la idea de que las supuestas postulaciones fueron una excusa para salir de CLA y llevar Country Mania con las normas que ellos quisiesen. Ahora sabemos que no pasó así exactamente, sino que Country Mania se creó por no querer estar en un CLA dirigido por Atlas. De todos modos, si lo piensas bien, abandonar CLA para llevar otra comunidad fue una acción muy sospechosa. Así que, puede que ahí esté la duda de si a lo mejor las postulaciones las hicieron con esa intención. ¿Tú qué piensas? Chile Ball. Este fue el primer líder de la comunidad, y las hazañas que hizo fueron bastante fuertes. Ya que, deseó cambiar la comunidad a su propio gusto. De manera, que es catalogado como uno de los dictadores que han habido en CLA. Una de las cosas por las que se le recuerda, fue que borraba chats que no estaban hechos sin su autorización, por lo que tenía muy controlada la comunidad. Quiero que se queden con el hecho de que, realmente hacía lo que quería, a pesar de si nadie lo deseaba. Chile Ball llegó al punto de casi sacrificar CLA, para convertir la comunidad en el anime de Italia y Country Humans, y no la de Country Balls, como se hizo en un principio. Incluso, un momento en el cual, Chile Ball al estar enfurecido, quitó todos los curadores, para quedarse él como el único líder. Amenazando a todos los usuarios con borrar la comunidad. Los usuarios estaban aterrados. Cuando los recientes excuradores del momento hablaron con él, se tranquilizó. Y se arrepintió por todo, afortunadamente. Siendo consciente de lo que estaba haciendo, le pasó líder agente a otra persona. Este es uno de los sucesos más desconocidos de CLA, debido a que ocurrió hace demasiado tiempo y quedó en el olvido. Pero, fue probablemente, el suceso más cercano al fin de la comunidad. El verdadero creador de CLA. Una de las teorías más clásicas de la comunidad. Esta nos dice que antes de CLA hubo otra comunidad de Country Balls en Amino bastante más pequeña, creada por el usuario Andrés, siendo una potencial competencia para PAE. Es por esto, que miembros con contactos de PAE presionaría a gente de altos cargos del equipo de Amino para cerrar la comunidad de Andrés por una cuestión de intereses. Después de esto, Andrés quiso intentar hacer su comunidad de nuevo, pero que no se atrevió por miedo a que la borraran otra vez. Y es aquí cuando se pudo dar dos posibles acontecimientos. El primero, dice que Andrés le pidió a su amigo Chile Ball que hiciera una comunidad en privado. El segundo, explica que Chile Ball le ofreció la idea de hacer la comunidad, creada por él mismo y dejándola privada. Obviamente aceptando. Sea cual sea la posibilidad, el nombre de la comunidad privada sería Country Balls LA Amino, y después de un tiempo se haría pública cuando se estabilizó la situación. Según esta teoría, de no ser por la PAE y sus intereses, originalmente Andrés hubiese sido el verdadero creador de CLA. Pero, ¿por qué esta teoría está tan abajo del iceberg? Porque hablar de ella es meterse en un misterio sin resolver. Andrés hasta la fecha no ha desmentido nada de manera oficial. Además, ¿qué hay de Chile Ball? Él tampoco desmintió ni confirmó nada, y es muy difícil que lo haga ya que, como bien sabrán, nunca más se conectó a Amino. La última vez que lo vimos fue hace un par de años, y es probable que jamás lo volvamos a ver. Anita Pop. Anita Pop fue una persona reconocida en CLA que destacaba por ser buen dibujante y su constante actividad. Por ahora está siendo una historia normal, ¿verdad? Sin embargo, fue baneada de CLA por mandar contenido not safe for work tanto a chats públicos como privados. Aún hay más, no solo era contenido para mayores de 18 lo que llegó a compartir, sino que también dibujaba a miembros de la comunidad en ese tipo de contenido.
No sería la primera vez que vemos algo así, recordemos del caso por parte de Atlas, Iberia, Grana, Rage y los demás, aunque ellos nunca lo llegaron a hacer público y simplemente se les descubrió. El caso de Anita Pop fue más bien un secreto a voces. Os voy a soltar un dato interesante, que os aseguro que va a enriquecer más todo este oscuro entramado. Si hacéis un poco de memoria, recordaréis que hace un rato hablamos sobre la misteriosa cuenta de puntos suspensivos. Pues bien, esta es tan solo una de las varias cuentas abandonadas que ha tenido Anita Pop en CLA para espiar y acosar a las personas de la comunidad. A pesar de todos los problemas en los que se metió, siguió volviendo a CLA y viviendo desde las sombras, varias veces. Solo Dios sabe hasta cuánto tiempo estuvo verdaderamente en la comunidad en realidad. Con todo esto puede que ya os estéis haciendo una imagen mental de qué tipo de persona es de la que estamos hablando. Hasta aquí solo hemos hablado de un usuario problemático que llevó el acoso algo lejos, hasta el punto de seguir de manera anónima y falsificar su identidad tras sus múltiples expulsiones. Solo un poquito lejos. El por qué esta historia está tan profunda en el iceberg es porque, tristemente, todavía quedan más desgracias de las que hablar. Y quiero que todos aquí nos pongamos más serios porque el asunto merece respeto. Quitando el tema del Not Safe for Work y el acoso hacia los usuarios de CLA, Anita Pop empezó a subir autolesiones, lo cual esto ya entra bastante en temas más serios. Lo normal, entre comillas, en situaciones parecidas es enviar gore sacado de internet para trolear, de nuevo, entre comillas. Pero no es el caso. Lamentablemente, Anita Pop subía sus propias autolesiones. Dejando el tema de las redes sociales aparte, la inestabilidad emocional y problemas personales no son un tema que tomar a la ligera, porque pueden destruirte de muchas maneras. Quiero abrir un poco a la concienciación y pediros que, de verdad, si os sentís mal, tenéis problemas de autoestima o alguien os hace mucho daño, busquéis ayuda. Es muy jodido tragarse toda esta mierda, mucho más lo es salir del pozo solo. Así que por favor, por vosotros o por algún conocido que lo sufra, buscad ayuda, tanto profesional como moral. Ojo, con esto no quiero minimizar ni despreciar el posible daño que haya podido causar esta persona, mucho menos limpiar sus acciones, el apoyo va por las víctimas en primer lugar, pero tienes que estar muy jodido para hacer todo esto. Desconozco del paradero de Anita Pop, y si siquiera llegará a ver esto, pero solo le puedo desear que haya logrado mejorar, donde sea que esté. Las grietas. Bien, para explicarles este tema primero tenemos que entenderla. La grieta es una expresión que se usa en Argentina para referirse a la extrema polarización política en el país. Como algunos ejemplos se encuentran: la Resolución 125 de 2008, un proyecto de ley sobre retenciones al sector agropecuario que desencadenó una crisis y protestas en todo el país durante meses. Por otra parte, tenemos las elecciones presidenciales de Argentina del año 2015, en el cual el país estaba dividido sobre si continuar con el kirchnerismo o realizar un cambio de rumbo. Por parte del oficialismo se encontraba Daniel Scioli del partido Frente para la Victoria, actualmente Fuerza Patria. Y uno de los opositores era Mauricio Macri de la coalición Cambiemos, actualmente el PRO. Ganando Macri la segunda vuelta con el 51,34% frente al 48,66%, una diferencia muy ajustada de apenas 600.000 votos. En resumen, la grieta es una expresión que se utiliza para referirse a la división de una sociedad, en este caso la Argentina. Aquí es cuando se preguntarán: ¿pero Yugoslavia, esto qué relación tiene con CLA? Bueno, si nos ponemos a pensar, CLA ha tenido muchas divisiones a lo largo de su historia. Hagamos un repaso. En 2019 se desató una guerra fría por la comunidad entre el Team OTAN liderados por Apol y el Team Varsovia liderados por Yugoslavia. Sí, me hablé en tercera persona. A pesar de que, por un lado, fomentaba la competencia y actividad en los chats por la comunidad, hubo tensiones entre ambos bandos ya que eran extremadamente opuestos.
Estos chats duraron aproximadamente 3 meses y como explicamos anteriormente fueron prohibidos por M7 debido a los problemas que ocasionaba a los usuarios y al propio staff. Luego tenemos el baneo de Volcán, el cual provocó la discrepancia de sus seguidores. Su team seguiría vivo, pero tras ser borrado el chat por inactividad, provocó que algunos se mudaran de manera definitiva a su comunidad, la de Mappers LA. El caso de Countrymania, como vieron y explicamos en el iceberg, fue una comunidad creada por el ex miembro del staff, Wallace, en protesta de la asunción de Atlas como curador. Si ya de por sí a esto último no le gustó a casi nadie de la comunidad, provocó en consecuencia un gran éxodo masivo de usuarios hacia esta nueva comunidad, generando una grieta entre los usuarios, abandonando la comunidad para mudarse a Countrymania. Varios de ellos incluso no volverían, mientras que otros intentarían mantener viva a CLA. Otra grieta que hubo fue la del grupillo, que tuvo de miembros a Mosky, Nicolás, Atlas, Iberia, Rage, Gran A, etc. Algunos de ellos fueron baneados de la comunidad en 2021 por conflictos con el staff y con algunos usuarios, otros simplemente se fueron. Hubo más grietas, algunas de menor magnitud, pero estos son solo algunos ejemplos de cómo las diferencias, algunas de ellas de escala mayor, provocaron grietas dentro y fuera de la comunidad de Amino. Como todos sabemos, toda comunidad de cualquier red social en decadencia está destinada a terminar. En especial la de Amino, cuya decadencia es constante y exponencial desde hace unos años. Las preguntas que nos conciernen a todos son: ¿cuándo? ¿Y cómo? Es un hecho que va a suceder el cierre de CLA, pero lo que no sabemos es ni cuándo ni cómo sucederá. Conociendo el declive de Amino, ¿se cerrarán los servidores sin previo aviso? ¿Se buscará un sitio al que trasladar la fanbase de Countryballs en español? ¿Habrá personas conectadas el día del cierre? Si es así, ¿quiénes serán? A lo mejor ni siquiera han llegado todavía a CLA. O, por el contrario, ¿habrá alguien vivo en CLA para cuando esto suceda? Son muchas preguntas sin respuesta, ante un futuro que es seguro. Olvídate de las teorías y conspiraciones. Lo único verdaderamente impactante, y que inconscientemente asumimos, es la muerte de la comunidad en la que hemos pasado tanto tiempo. Algunos más, otros menos. Pero eso no quita el hecho de que el lugar en el que hemos tenido amistades, dibujos, blogs y experiencias, vaya a morir tarde o temprano. De forma silenciosa. De manera irreversible. Solo para quedar en lo más hondo de Internet. Olvidado. Y no ser más que una anécdota. A decir verdad, estoy muy contento de haber formado parte de este proyecto con vos. Que una comunidad de Amino tan pequeña tenga tanto lore hace que sea tan grande al mismo tiempo. 2 años trabajando. Qué loco, ¿no? No quiero imaginarme la cantidad de horas, días, semanas y meses que debiste pasar frente al ordenador, editando, renderizando, diseñando, dibujando imágenes, masterizando los audios, soundtrack, escribiendo y reescribiendo el guión y un largo etcétera. Sacrificaste muchísimo tiempo, del cual podrías perfectamente haberlo invertido en otras cosas, pero en cambio trabajaste duro solamente para brindarnos información y entretenimiento sobre una comunidad que, insisto, es tan pequeña pero tan grande al mismo tiempo. Por supuesto que nunca estuviste solo. Estuviste a mí, a Irlanda y a muchos amigos que te dimos una mano
cuando lo necesitaba. Y gracias a todos, a los que están, a los que no están, los que son parte y los que fueron parte. CLA significa mucho para todos. Y aunque el panorama y ambiente sea bastante desmotivador, el futuro de Amino también esté cada vez más cerca de un cajón bajo tierra, no vamos a negar que siempre dejó una huella en nuestras vidas. Ya sea o para bien o para mal, somos las personas que somos gracias a nuestra experiencia de errores y aciertos. CLA y Amino son perfectamente ejemplos acerca de ello. Supongo que es todo lo que tengo para decirles. Una vez más, gracias a todos. Soy Yugoslavia. Y hasta siempre. Pues supongo que ese ha sido el final. Ha sido un largo camino que recorrer. Han sido unos 2 años prácticamente, desde el verano de 2023 que nos propusimos hacer este nuevo iceberg. Y la verdad es que ha sido bastante duro de llevar a cabo, porque ha habido un montón, ya lo ha explicado Yugoslavia, ha habido un montón de obstáculos y hemos tenido que reescribir el guión muchísimas veces, más de las que me gustaría admitir. La verdad es que no sé cómo hablar de esto, porque la verdad nunca pensé que llegaría el día que por fin iba a terminar este proyecto. Seguramente tiene fallos, tanto el iceberg como el vídeo, pero nos hemos machacado tanto trabajando en esto que si lo intentábamos perfeccionar todavía aún más, no íbamos a llegar nunca. Y llegó un punto que dije, ya, vamos a parar con lo que tenemos, sigamos para adelante y aquí estamos ahora. También muchísimas gracias de verdad a todos los que nos habéis ayudado o nos aportado al proyecto. He ido detrás de un montón de gente y aún así estoy seguro de que me he dejado cosas o no lo he explicado bien. De nuevo, o sea, es un proyecto demasiado grande que ha abarcado tanta parte de mí que es normal que me haya dejado cosas. Así que de verdad pido perdón si nos hemos dejado cosas, pero es que si no es imposible de abarcar todo esto. Así que sí, muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado con nosotros. Sin vuestra ayuda esto no hubiese sido posible o hubiésemos tenido un resultado mucho peor. Comparto la opinión de Yugo al respecto. Puede que CLA para algunos no haya significado tanto o no hayan pasado malos momentos en él, pero también han pasado muchos momentos buenos, muchas cosas buenas, y es un poco como todo en la vida, tienes que vivirlo, merece la pena solo por los momentos buenos. De verdad, muchísimas gracias por haber hecho la comunidad de un sitio tan bonito y que se puede compartir tantas cosas. Cualquiera pensaría que con una comunidad tan pequeña no se podría hablar tanto, pero sin embargo aquí estamos. De verdad, si os habéis quedado hasta el final, muchísimas gracias. O sea, no sabéis la ilusión que me hace que os hayáis tragado todo esto, pero sí, ya está. De nuevo, muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Es bastante importante tanto para mí como para Yu, como para nosotros, que hayáis disfrutado este proyecto. Y nada, os dejo con los créditos. Chao.